Bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos de vuelta con nuestro estudio relacionado con la doctrina de la vida de santidad o la doctrina de la santidad cristiana. Pero en esta noche queremos tomarnos una sesión más para ver cómo esta doctrina, que es una doctrina bíblica y estructurada teológicamente, a lo cual nos hemos referido en las sesiones pasadas, cómo esta doctrina guarda ahora relación directa con nuestra vida como discípulos del Señor. Y es por eso que queremos hablar en esta noche de la vida de santidad como un asunto de relación. La vida de santidad como un asunto de relación. Y queremos partir señalando que es necesario diferenciar entre la doctrina de la entera santificación como un acto de Dios, una intervención instantánea de Dios en el corazón del ser humano, del creyente, para traer una limpieza y una llenura con su espíritu y con su amor perfecto. Entonces, la entera santificación tenemos que entenderla como ese acto, esa intervención de Dios que trae un resultado instantáneo. Pero debemos diferenciar esto de la vida cristiana o la vida de santidad, que en este caso es el resultado de la intervención o del acto de Dios en nuestro ser. Y esto produce o implica una relación continua y permanente con aquel Dios que nos ha buscado, que nos ha salvado y que nos ha santificado por completo. Entonces, la entera santificación guarda relación con lo que nuestra declaración de fe habla de tener un corazón puro. Y el corazón puro es algo instantáneo producido por el Espíritu de Dios. Pero el carácter maduro es resultado justamente de un crecimiento en la gracia de Dios, de un proceso de discipulado y de consejería. Entonces aquí estamos hablando de la necesidad de mantener una relación continua con Dios y una relación saludable entre nosotros y bueno, en nuestro diario vivir para lograr un crecimiento a la estatura y semejanza de Cristo. Es por eso que hemos dicho que la vida de santidad es una vida, como le hemos denominado, una vida entre sí. En tanto, el corazón puro más el carácter maduro guarda directamente relación con el crecimiento que el discípulo, que usted y yo podamos lograr a la semejanza de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿en qué podemos crecer a la semejanza de Cristo? Sin duda, hay muchos aspectos que podíamos analizar de nuestro crecimiento a la semejanza de Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de tener un corazón puro y un carácter maduro y crecer, no podemos dejar de pensar en el desafío que tenemos de llegar a ser semejante a Cristo en su relación con el Padre y en su relación con las personas a las cuales Él amaba, como usted y como yo. Entonces aquí estamos hablando de crecer en un sentido en nuestra relación espiritual, crecer en nuestra relación vertical con Dios, crecer en nuestra relación horizontal entre nosotros. Ya hemos dicho que este crecimiento es obra de la gracia de Dios actuando en nuestra vida, inicialmente a través de la redención, dándonos la salvación, la justificación, o lo que se llama la santificación inicial. Aquí vemos entonces el inicio de una nueva relación, o si queremos verlo también como la restauración de una relación perdida. Pero
Luego, cuando la gracia de Dios obra en nosotros la entera santificación, no podemos dejar de pensar en una relación íntima con Dios, en un amor perfecto para con Dios. Entonces estamos hablando de una intimidad en la relación. En la conversión inicia nuestra relación, pero con la entera santificación entramos a una dimensión de relación íntima para caminar con Dios de ahí en adelante en esta relación íntima, guiados por su espíritu, sensible a su voz, sensible al pecado también para no vivir y practicar el pecado, más bien llenados con el amor perfecto de Dios, con nuestro corazón que le ama a Dios y con todo nuestro ser que está enfocado en Dios y en el prójimo. Entonces estamos hablando de una vida de santidad que vendría a ser equivalente a una relación íntima con Dios por la llenura del Espíritu Santo. Esto no es nada más ni nada menos que la entera santificación. Ahora bien, explicando en detalle, la salvación vendría a ser el inicio de esta relación. En esta relación hemos dicho, Dios toma la iniciativa. Es Dios que ha tomado la iniciativa de buscarnos. Es Dios que tomó la iniciativa de venir a salvarnos, tal como Jesús mismo lo dijo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y es que mediante la gracia preveniente de Dios, el Espíritu de Dios nos despierta a nuestra necesidad. Ya hemos hablado de esto, tal como el apóstol en el libro, en la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, escribe lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, que dice el 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a esta nueva relación o a esta restauración de relación que tuvo su inicio en nuestra vida cuando por la gracia de Dios vinimos y reconocimos a Cristo el Señor como nuestro Salvador. Esto nos trae a la justificación. La gracia justificadora de Dios, ya hemos dicho, nos libra de pena y culpa. Tal como Romanos 3, 23 y 24 dice en la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, Dios tomó la iniciativa, nos atrae hacia Él, nos justifica, librándonos de pena y culpa. Entonces aquí estamos hablando de que hay una vida nueva, hay una regeneración. Estamos hablando de que aquí ocurre el milagro más glorioso que usted y yo podemos experimentar, el milagro instantáneo del nuevo nacimiento. Y mire que aunque en un nacimiento biológico haya un proceso, el proceso de parto, llega el momento en que el bebé nace. Espiritualmente es válida esta analogía también. Aunque vivamos todo un proceso para llegar y rendir nuestro corazón a Cristo, reconociéndole como nuestro Salvador, llega un momento en que la gracia de Dios
opera instantáneamente en nosotros una regeneración y nos convierte en nuevas criaturas y nos adopta como sus hijos, porque nacemos a una nueva vida. Ese es un milagro instantáneo. Y segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, nos recuerda cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay el inicio de una nueva relación, una nueva vida. Comenzamos a caminar los caminos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, la entera santificación viene a ser la intimidad o la profundización de esa relación, si queremos verlo así en términos relacionales. La justificación nos permite iniciar esta relación, pero la entera santificación nos permite profundizar en esta relación. Nuestro corazón llega a descubrir aquel Dios de amor que nos ama y llega a experimentar, luego de haber sido purificado, a experimentar la llenura del amor perfecto. Y su corazón y mi corazón no quieren más que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y de seguir a Dios. Toda persona que se ha consagrado totalmente a Dios y ha experimentado esta obra de gracia que le llamamos la entera santificación o la llenura con el Espíritu Santo, va a desear nada más ni nada menos que vivir para su Señor, caminar con su Señor, amar, servir y que otros amen, sirvan y sigan a su Dios verdadero. Dios muestra su fidelidad en esta obra de gracia y su gracia santificadora. Por ella el Espíritu Santo nos purifica y nos capacita como para servirle mejor. Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, esta gracia santificadora también se constituye en una gracia poderosa para guardarnos. Y me gusta hacer referencia a esto como una gracia guardadora. La gracia de Dios es suficiente para mantenerle a usted y para mantenerme a mí en victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás, para librarnos del mal. Y Judas es una epístola corta en el Nuevo Testamento. Me llama mucho la atención el énfasis que Judas el apóstol hace al inicio de su epístola. Fíjense lo que dice Judas 1:1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, ¿y qué cosa? Y guardados en Jesucristo. Mire este énfasis. Para Judas el apóstol, usted y yo somos llamados, somos santificados, pero somos guardados en Jesucristo. Ahora, luego de que Judas expone todas sus preocupaciones y sus denuncias proféticas de aquellos que decían ser seguidores de Cristo, pero habían manchado justamente el camino y habían contaminado la fe, se habían desviado. Ese es el tema, es la trama de la epístola de Judas. Él en el versículo 24 llega a decir
que hay uno que es poderoso, note esto. Hay uno que es poderoso ¿para qué? Para guardarnos sin caída. Note este énfasis. Judas empieza diciendo, hay alguien que nos llama, hay alguien que nos santifica y hay alguien que es nuestro guardador. Y aunque hoy en día muchos estén viviendo, malentendiendo la gracia de Dios, dice Judas, ¿verdad? Contaminando su carne y su espíritu, ¿verdad? Siguiendo doctrinas extrañas, enseñanzas raras, pero tergiversando la fe. Él llega a decir, hermanos, recuerden, hay alguien que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y el 25 dice, y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No puede haber otra expresión. No puede fluir del corazón cristiano que ha experimentado la gracia, la misericordia de Dios que le salvó, la misericordia de Dios que le limpió y le llenó con su amor perfecto, y que ha experimentado el poder guardador del Señor. No puede hacer otra cosa que irrumpir en alabanza, en exaltación, como dice Judas. Hay alguien que es poderoso para guardarnos. Y a ese, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora miren un poco el detalle de este encuadre que ha hecho Judas de la gracia guardadora de Dios. En el versículo 11, en el versículo 20 y el versículo 21 hay un énfasis especial. En Judas, el versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Interesante. Judas está hablando de algunos que no han entendido la gracia suficiente, guardadora, poderosa de Dios para sustentarle y han errado y han seguido caminos equivocados, como el camino de Caín, como el camino de Balaam y como el camino de Coré. Tres personajes muy bien conocidos para los lectores de Judas y sin duda también muy conocido por usted y por mí, que hemos leído la Biblia y entendemos lo que estos personajes hicieron y significan. Y en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe y orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. Fíjese, ¿qué está diciendo Judas? Hay algunos que se han equivocado, que han creído que la vida cristiana es caminar en lascivia, en maldades, en pecados, en todo ese estilo de vida como el de Caín, de Balaam y de Coré. Pero ustedes, hermanos amados, edifíquense en su fe y oren en el Espíritu Santo. Y el 21 dice, y consérvense en el amor de Dios. Esto es vida de santidad, hermano. Esto no es doctrina. La doctrina de la santificación nos señala lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida. El acto de Dios milagroso en nuestra vida. Pero ahora, vida de santidad tiene que ver con nuestro caminar. Y Judas está diciendo que aunque habían conocido a Jesucristo, algunos estaban caminando como Caín, otros estaban caminando como Balaam y otros tenían el estilo de vida de Coré. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué significa para nosotros hoy en día? Para nosotros hoy en día significa que el poder del Espíritu Santo de Dios nos guarda y es el único capaz de guardarnos de equivocar el camino. Esto me
me recuerda y me hace eco de lo que dice el profeta Isaías allá en su libro, cuando dicen que existe un camino que será llamado camino de santidad. Y el que anda por ese camino, por torpe que fuese, no se extraviará. Porque están dando un camino diferente. El camino guiado por Dios y el camino donde Él está encaminando sus pasos guiado por el amor de Dios que gobierna su vida, que gobierna sus actos, que gobierna su estilo de vida. Caminos diferentes son el camino de Caín. Dios puede guardarnos por su espíritu de el camino de Caín, o lo que yo le llamo aquí las reacciones de Caín. ¿Sabe? Caín era un tipo temperamental, reaccionario. Caín está representando al que por sus reacciones, por su temperamento y por sus acciones mata a su hermano. Y Caín mató física, biológicamente a su hermano Abel. Pero primera de Juan, el apóstol del amor, que es llamado así, el apóstol Juan, nos dice que no solamente matamos como Caín mató a su hermano, matamos también cuando aborrecemos en nuestro corazón a nuestro hermano, cuando menospreciamos o cuando odiamos a alguien. Entonces, fíjense, las reacciones de Caín nos están hablando de albergar en el corazón resentimiento, odio, amargura, al punto de que podemos convertirnos en homicida. Tal vez no física y biológicamente, pero sí espiritualmente y emocionalmente de muchas personas. Alguien dijo de manera acertada que hay muchas personas que muchas veces las apartamos de nuestro corazón y no queremos manifestarle el amor y la misericordia de Dios. Hay cristianos que yendo a los templos, supuestamente a adorar a Dios, prefieren no juntarse con algunas, no ver a algunas personas o no querer darle la mano a alguien. Bueno, no pues siempre por el COVID, sino porque a lo mejor hay otro virus peor en su corazón todavía contaminando su naturaleza. Ese es el virus del pecado original. Pero el Espíritu Santo nos puede librar de ese camino de Caín que tiene que ver con las reacciones y las acciones pecaminosas relacionadas con el odio, con el resentimiento, con la falta de perdón, tal vez con la discriminación o con el alejar a algunas personas que consideramos a lo mejor indeseables de nuestra vida. Dios, por su Espíritu, nos puede guardar de las reacciones de Caín. Luego Judas hace alusión y menciona específicamente a Balaam. Y para nosotros significa que Dios, por su Espíritu, es el único que puede guardarnos de las adicciones de Balaam. Y vaya que Balaam era un adicto. Vaya que Balaam era un sensual y eso lo expone ahí. Lo expone Judas en su epístola. Balaam amaba la sensualidad y amaba el dinero de tal manera que su corazón, podríamos decir, estaba particionado, estaba dividido entre obedecer a Dios, entre hacer lo que Dios le mandaba hacer y en el amor y amar la riqueza o amar las oportunidades, aunque sea ilícita, que se le presentaba. Y hermanos y hermanas, vaya cuánta corrupción de Balaam hay en la iglesia del Señor en este tiempo. Cuánta corrupción económica hay aún en el manejo de las finanzas de la iglesia, de los ministerios. ¿Cuántos aún se están aprovechando como Balaam o tomando oportunidades como Balaam de supuestas ofertas o bendiciones supuestas de Dios? Hermano, el camino de Balaam es un camino muy engañoso. Si usted estudia este personaje, no tenemos el tiempo hoy de entrar en los detalles, pero Balaam era un sensual y un amante del dinero,
al punto de que, aunque el Espíritu de Dios no lo dejó profetizar en contra del pueblo de Israel, sabe que Balaam aconsejó, dice la Biblia, aconsejó a los enemigos de Israel que le pusiesen trampa a los jóvenes y al ejército de Israel. Y mandó a las mujeres enemigas a seducir al pueblo y al ejército de Israel, de modo que ellos cayeron en pecado de fornicación y de unirse ilícitamente con estas mujeres prohibidas, y murieron miles. No murieron miles por la maldición de Balaam, pero murieron miles por el consejo y la dirección que Balaam daba. Mire, qué triste cuando tomamos decisiones motivadas por intereses personales, por intereses de dinero o por intereses sensuales para satisfacer necesidades o para satisfacer apetitos humanos, para obedecer a un corazón que no ama a Dios con toda su integridad, sino que está queriendo vivir y está viviendo una vida dividida, está teniendo un corazón dividido. Solo el Espíritu de Dios nos puede librar de las reacciones de Caín y de las adicciones de Balaam. El otro personaje que menciona aquí Judas es Coré. Y Coré nos recuerda sus rebeliones, las rebeliones de Coré. Y vaya que hay rebeliones en la iglesia. A veces están bien disfrazadas. Las rebeliones, hermanos, se manifiestan en divisiones. Cuando en una iglesia hay división, o cuando en una denominación hay división, o hay alguien que divide, hermanos, no podemos aprobar eso como de parte de Dios. Y tal vez lo hemos escuchado predicar y tal vez hasta lo hemos predicado muchas veces. Las divisiones no vienen de Dios. Las divisiones obedecen al espíritu de Coré. Es un espíritu de rebelión. Y vaya que la iglesia del Señor ha sufrido a través de los siglos por las divisiones y por las rebeliones. Pero cuando estamos hablando de vida de santidad, no podemos quedarnos solamente en la doctrina, en la declaración teológica y en el credo de que Dios por su misericordia y su gracia viene e interviene en nosotros. Eso se tiene que volver a las vidas prácticas. Por eso estamos hablando de vida de santidad en términos no solamente de purificación y de llenura del amor de Dios, sino en mantener un camino recto, una vida recta, diferente a la de Caín, a la de Balaam y a la de Coré. Y esto es poderoso. Y esto es posible, dice Judas, porque hay alguien que ha hecho algo diferente. Hay alguien que ha hecho una obra perfecta y completa. Hay alguien que venció al pecado en la carne, murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A él démosle gloria, honra, imperio y potencia por todos los siglos de los siglos. Amén. Entera santificación. Por la gracia de Dios, somos limpiados, purificados y llenados con el Espíritu de Dios. Pero esa misma gracia es poderosa para guardarnos. Y esta es una gracia capacitadora para el servicio. Mire qué importante, hermano, el guardar nuestro corazón. Pero qué importante también es para Dios lo que hacemos en su reino, en su obra. Lo que nos pasa a nosotros es que muchas veces queremos evaluar nuestra espiritualidad por los resultados o por cómo Dios nos usa. No evalúe usted su vida por lo floreciente de su ministerio o por cómo Dios le usa a través de los dones. No evalúe eso. No estamos llamados a eso. Eso lo va a evaluar Dios. Eso también lo logramos o es posible por la gracia de Dios.
Pero evalúe usted su vida y analice su corazón en la presencia de Dios por la gracia guardadora de Dios, santificadora de Dios, por el fruto. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Y qué importante es esta frase. Para Pablo, él podía decir, la gracia de Dios conmigo no ha sido en vano. Y ya había confrontado a los corintios y le había dicho, hermanos, no hagan vana la gracia de Dios. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es guardadora y es capacitadora para el servicio de Dios. Vamos adelante mirando entonces que además esta gracia de Dios no solamente viene a darnos el inicio en esta relación nueva, viene a darnos una intimidad en esta relación nueva. Esta gracia de Dios que obra la entera santificación para nosotros viene a constituirse en la solución para el pecado original, en la vida y el corazón del creyente. De tal manera que en la historia de la teología y en el desarrollo de esta doctrina de la santidad cristiana y concretamente de la entera santificación, en un momento histórico se puso mucho énfasis en el pecado como una raíz de maldad en el corazón humano. Y entonces cuando algunos de nuestros ancestros o de nuestros antepasados o de nuestros hermanos en la fe entendieron y fueron enseñados de que el pecado era como una raíz, la proclama bíblica que se hacía era que la solución a esa raíz era la erradicación mediante el Espíritu Santo. Pero aquí se cayó justamente en querer hacer de la ilustración una verdad absoluta. Entonces, el tomar la analogía de la raíz, de repente se fue convirtiendo en una verdad absoluta y entonces tuvo luego que volverse a la Biblia y ver cuál es la mejor manera de ilustrar y de entender lo que sucede con el pecado original en la vida del cristiano. Y entonces, ya hoy en día, muy raro encontrar predicadores de santidad que están hablando de la doctrina en términos de erradicación. Hoy en día se ha vuelto más al énfasis bíblico del pecado como una contaminación. Entonces, si el pecado es concebido como una contaminación, la solución al problema del pecado es la purificación por el Espíritu. Ya nosotros hemos estudiado muchos textos bíblicos con este énfasis de lo que significa la purificación. ¿Y por qué purificación? Porque aquí en esos textos bíblicos la palabra de Dios nos está presentando el pecado como algo que contamina, como algo que conduce al ser humano a una depravación moral. Entonces ese es el término teológico. Y entonces cuando se concibe y se entiende el pecado bíblicamente de esta manera, no hay otra solución que la purificación, tal como dice Hechos 15, 8 y 9, el testimonio del apóstol Pedro que experimentó la presencia, la llenura del Espíritu Santo en su vida en Pentecostés. Él dice que por la fe Dios purificó los corazones de judíos y de no judíos que estaban presentes en Pentecostés y en la casa de Cornelio. Entonces, si el pecado es concebido como suciedad, la solución va a venir a ser la limpieza mediante el Espíritu Santo. Si
hay una contaminación y hay una suciedad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos limpieza por la gracia de Dios. Si el pecado es concebido como enfermedad, también algunos profetas hablan del pecado como enfermedad. Como que dice que el pueblo de Dios estaba enfermo de la coronilla de la cabeza hasta sus pies. Y entonces la solución a esa maldad, a esa enfermedad, a esa contaminación, Dios la tenía. Y en el caso de la enfermedad, la solución era la sanidad. Si el pecado es ruptura, si el pecado lo vemos y lo entendemos en tanto hay una ruptura de algo, se rompe algo, se suelta algo, ¿cuál va a ser la solución? La solución obviamente va a ser una relación. Y es por eso que estamos hablando de lo válido que es entender la vida de santidad como mantener una constante relación, una relación continua y permanente, íntima, con aquel que nos ha salvado, con aquel que nos ha redimido y nos ha santificado por completo, llenándonos con su Espíritu Santo. Entonces, una cosa no excluye a lo otro. Una conceptualización del pecado tiene una respuesta bíblica. Cualquiera sea el entendimiento, la conceptualización que tengamos de lo que es el pecado original, hay una respuesta bíblica. Entonces, su relación con Dios y mi relación ha sido restaurada a través de Jesucristo. Pero esa relación también ha sido profundizada. Hemos llegado a una intimidad de relación, a conocer personalmente y amar al Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor, que nos amó y nos salvó. Y no queremos otra cosa que caminar en una relación íntima con Él. Entonces, la entera santificación es la solución integral a la problemática del pecado original. La vida de santidad, entonces, es cuestión de relación. Y hay un escritor de santidad, el doctor McKenna, y él observa y dice que en la espiritualidad religiosa, algunos teólogos evangélicos tienden a legalizar la santidad. Otros, como los católicos, le dan un carácter sacramental a la santidad. Y otros, como nuestros hermanos carismáticos, que ponen énfasis en la vida del Espíritu, en los dones del Espíritu, o el movimiento de renovación carismática, le ha puesto énfasis a la santidad más relacionada con lo emocional. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Algunos están diciendo que vivir una vida santa, bueno, es vivir cuadrado o vivir este estilo de vida o estar encerrado en esta forma de vida. Y muchas veces eso ha significado, qué sé yo, hasta manera de vestir y otras cosas culturales o externas. Otros, como la Iglesia Católica, han dicho, no, vida de santidad es cumplir con los sacramentos de la Iglesia. Y otros, como los hermanos carismáticos y neopentecostales, han puesto énfasis en que vida de santidad es sentir algo, es sentir gozo, es sentir emoción, es llorar, es saltar, es gritar. Entonces, fíjese, haciendo ese análisis, el doctor McKenna es muy acertado y el doctor Oswald llega a afirmar lo siguiente: la vida de santidad o la santidad es primordialmente un asunto, mire, del corazón y de relación. No puede establecerse sobre base de legalismo o cualquier otra base. La vida de santidad es vida de asunto de corazón y de relación con Dios. Por eso estamos diciendo, esa relación se restaura en la conversión, se profundiza o se intima mucho más en la entera santificación. Y de ahí estamos llamados a caminar en una relación íntima con Dios. Entonces, desde otra perspectiva, la vida de santidad es una relación triple.
A la edad de 83 años, Juan Wesley, el fundador del metodismo, escribió lo siguiente. Él dijo, no temo que la gente llamada metodista deje de existir en Europa o en Estados Unidos, pero temo que solo existan como un grupo muerto, con la forma de religión, pero sin poder. Y sin lugar a dudas, esto sucederá, dijo Wesley, a menos que mantengan, ¿qué cosa? La doctrina, por un lado, el espíritu y la disciplina con la que comenzaron. Y esto es lo que se conoce como el triángulo para la renovación espiritual. Si usted y yo queremos evidenciar y experimentar vida de santidad, no podemos hacer otra cosa que poner atención y guardar una correcta relación entre la doctrina, entre el Espíritu Santo y la disciplina de la vida cristiana. Veamos esto en detalle. Entonces, esta relación triple debe fortalecerse en nuestra vida. La doctrina, debemos relacionarnos de tal manera con la doctrina que estamos llamados a predicar, a enseñar la santificación basada en la verdad bíblica como crisis. Mire, crisis, cambio instantáneo, como proceso, en tanto también tiene etapas, y como relación continua con el Espíritu Santo, que significa andar en comunión íntima con Dios o andar en luz, como lo llama Primera de Juan. Entonces, mire el cuadro completo de lo que significa la doctrina de la santificación. Hay una crisis o hay crisis. Una crisis o algo instantáneo ya inicial es el nuevo nacimiento. Otra segunda crisis es la rendición total y la llenura con el Espíritu de Dios en la vida. Eso le llamamos la entera santificación. Y luego hay una relación continua con el Espíritu Santo, andar en luz. Una relación triple con la doctrina, pero en segundo lugar, con el Espíritu Santo de Dios, experimentando la llenura de su presencia. Y este autor dice, aunque eso signifique mostrarnos saturados tal vez de entusiasmo. Y es que, hermanos, si el Espíritu de Dios está llenando su vida, el Espíritu de Dios le va a conducir a experimentar lo que hay en el corazón de Dios. Le va a conducir a experimentar y a conocer justamente lo que Dios quiere comunicarnos y quiere que comuniquemos. Eso significará que muchas veces seamos a lo mejor, que irrumpamos en alabanza, en gozo, en regocijo, como lo hace Judas en su epístola. Eso significará muchas veces que experimentemos tal vez el dolor que Dios siente al ver la maldad y el pecado. O la tristeza, lo que entristece el corazón de Dios. Muchas veces tal vez que lloremos por la dureza del corazón de la gente. Y lloremos por su salvación. Y lloremos por la iglesia del Señor. Cuando miramos la iglesia, ¿cómo está? Tal vez tal como la describe Judas en su epístola. Hoy en día hay muchas congregaciones. ¿Qué? ¿Acaso eso nos va a dar ganas de alegrarnos? No, muchas veces eso nos va a dar ganas de llorar y de interceder por esas situaciones, por nuestro país, por la situación social, por las necesidades humanas. Y es por eso que debemos mantener relación con la doctrina, con el espíritu, pero también con la disciplina cristiana. Es decir, seguir la disciplina de la vida santa que nos separa del pecado y nos vuelve sensibles a las necesidades de las personas. Es por ello que nos congregamos, por disciplina. Es por ello que practicamos las disciplinas espirituales, la oración, la lectura bíblica, el ayuno, la vigilia, el retiro. Es por eso que participamos de los sacramentos
como medio de gracia. ¿Por qué? Por amor y por disciplina. Entonces, vida de santidad, una triple relación con el triángulo de la espiritualidad. Doctrina, Espíritu Santo y disciplina. Hermano y hermana, que el Señor añada su bendición y continúe bendiciéndonos grandemente para que la doctrina de santidad no se quede en un maravilloso enunciado solamente, sino que baje a la experiencia de la vida diaria y se convierta en vida de santidad. Relación íntima con Dios, caminar con Dios, relacionarnos con su palabra para predicar la doctrina bíblica, relacionarnos con el Espíritu para experimentar el corazón de Dios y relacionarnos también con las disciplinas espirituales, con la iglesia para caminar el camino ordenadamente. Dios nos guarde, Dios les guarde a usted, Dios me guarde a mí, Dios guarde nuestra familia, Dios guarde su iglesia y Dios use a su iglesia y a su siervo para seguir proclamando y evidenciando el carácter del Dios Santo que ha transformado nuestra vida y nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Hasta la próxima, hermanos y hermanas.